La tenue luz de un farol arranca de la oscuridad de un estrecho camarote un rostro contraído por el dolor. El barco se mece lentamente y cada crujido de los tablones, como un gemido del propio navío, resuena con una nueva oleada de tormento. En el aire flota un denso olor a cuerpos sin lavar, a ron barato y a miedo animal. Pero no hay ayuda que esperar. Aquí no vendrá ningún médico. En su lugar entra en el camarote el carpintero del barco. Un hombre corpulento y silencioso, cuyas manos están acostumbradas al hacha y al formón, no a la carne humana. En su puño no aprieta un instrumento médico, sino unas simples tenazas de carpintero cubiertas de manchas de óxido. Se acerca al hombre que sufre. La cámara enfoca el contraste, el rostro desfigurado por la agonía y el metal frío e indiferente. Las tenazas se acercan lentamente a la boca. ¿Cómo pudieron hombres capaces de capturar barcos y encontrar tesoros llegar a tal desesperación, recurriendo a métodos que eran más peligrosos que la propia enfermedad? Este horror plantea dos preguntas clave. La primera, ¿por qué los piratas, que capturaban ron y azúcar, símbolos de riqueza y placer, sufrían de enfermedades dentales mucho más que los marineros comunes? Un cargamento de azúcar capturado, que podría haber asegurado una vida desahogada, garantizaba una epidemia de caries a bordo en un plazo de 3 o 4 meses. Convertía el tesoro en una bomba biológica de tiempo. ¿Cómo sus principales trofeos se convertían en la fuente de su tormento? Y la segunda pregunta, ¿cómo es que el carpintero del barco, un hombre de fuerza bruta, se convirtió en la última esperanza de salvación? ¿Por qué aquel que destruía la madera con maestría debía curar a un ser humano? No son preguntas retóricas. Empezaremos a dar las respuestas en las siguientes secciones. Para encontrar estas respuestas, reuniremos un arsenal completo para comprender la cruda verdad. Al final de esta investigación, usted tendrá 6 elementos clave. Estableceremos las verdaderas causas del dolor. Revelaremos la identidad del verdugo del barco. Estudiaremos sus aterradoras herramientas. Desglosaremos paso a paso el procedimiento en sí. Analizaremos los vanos intentos de evitarlo. Y, finalmente, evaluaremos sus consecuencias mortales. Estos 6 elementos de nuestro arsenal le permitirán responder por sí mismo a la pregunta principal. ¿Qué era más terrible, la enfermedad o tal remedio? Este conocimiento destruirá para siempre el mito romántico de los piratas. En solo 2 minutos descubrirá por qué el principal trofeo pirata era su peor maldición. La paradoja de la riqueza pirata es simple. Lo que debía traerles la libertad, en realidad los condenaba a la agonía. En la base de esta catástrofe se encontraba una enfermedad conocida por todo marinero: el escorbuto. Las largas travesías sin frutas ni verduras frescas provocaban un déficit total de vitamina C, lo que causaba que las encías se inflamaran, sangraran y se debilitaran. Pero la magnitud de este problema destroza cualquier idea preconcebida. Entre los siglos XV y XIX, más de 1 millón de marineros murieron de escorbuto. Es suficiente para poblar 4 veces el Londres de aquella época. En medio de esta epidemia, los dientes no solo dolían, sino que literalmente se aflojaban en las encías reblandecidas y putrefactas. Pero el escorbuto era solo el cimiento. Sobre él
los piratas construyeron su propia catástrofe dental. ¿Cómo es que los piratas, maestros de la supervivencia, resultaron ser más indefensos que los marineros de la armada regular? Su vida era una huida. Las persecuciones, el escape constante y la falta de bases permanentes hacían imposible el reabastecimiento regular de productos frescos. Su dieta consistía en carne salada y galletas, pero la realidad era aún más dura. En esa misma época, en los barcos de la flota británica ya se realizaban los primeros experimentos con zumo de limón. La información sobre el tratamiento del escorbuto se extendía como un río lento que fluía por el cauce de las flotas oficiales. Los piratas, en cambio, se encontraban en un desierto árido, completamente aislados de esa corriente vivificante de conocimiento. Por eso, su trofeo más deseado se convertía en un veneno mortal para sus dientes ya debilitados. El mecanismo de destrucción es hoy conocido por todos. El azúcar sirve de alimento para las bacterias de la boca. El producto de su actividad vital es un ácido que corroe el esmalte dental. Pero esto es lo que ocultan las fuentes. El ron no desinfectaba la boca, como se podría pensar. Al contrario, cada jarra de grog podía contener hasta 4 o 5 cucharadas de azúcar moreno sin refinar. Esto creaba un baño de azúcar continuo en la boca, alimentando a las bacterias 24 horas al día, 7 días a la semana. Los piratas no tenían cepillos de dientes. La película de azúcar y bacterias permanecía en los dientes durante semanas, corroyendo el esmalte sin cesar hasta llegar al nervio. Cuando el dolor se volvía insoportable, solo quedaba una salida: recurrir a la persona más inesperada del barco. ¿Quién asumía el papel de cirujano en un barco sin médico? La lógica sugiere que debería ser el miembro más respetado de la tripulación, el capitán, o quizás el marinero más experimentado. Pero la realidad era un golpe brutal. Como confirman los diarios de a bordo y el análisis de esqueletos, el principal dentista en un barco pirata era el carpintero. En un barco de guerra, un cirujano o barbero recibía un salario de 15 chelines al mes. En un barco pirata, tal sueldo era un lujo inasequible. Sus habilidades para trabajar con materiales resistentes lo convertían en el único candidato. Mientras imaginábamos a un sanador, la realidad preparaba a un carnicero. En la siguiente sección, lo conoceremos más de cerca. ¿Por qué él? ¿Por qué no el cocinero, cuyos cuchillos estaban acostumbrados a despiezar animales, o el contramaestre, maestro de los nudos, capaz de inmovilizar al paciente con seguridad? La respuesta parece obvia. El carpintero tenía las herramientas más potentes y la fuerza física bruta para arrancar un diente de la mandíbula. Pero esta es solo la primera capa superficial de la verdad. Su verdadero valor era psicológico. El carpintero era la única persona a bordo que pensaba en términos de desmontar y reparar estructuras sólidas. Para él, una mandíbula con un diente enfermo no era parte de un ser humano vivo, sino más bien una junta de madera atascada. Sus manos, acostumbradas a la resistencia de los tablones de roble, no conocían la delicadeza. No curaba. Aplicaba sus métodos de trabajo habituales al cuerpo humano, y esta mentalidad de reparador determinaba directamente el aterrador conjunto de herramientas que sacaba de su caja.
¿Qué conocimientos guiaban a este hombre al invadir el organismo de otro? Prácticamente ninguno. Su medicina era una mezcla de supersticiones marineras y retazos de creencias populares. Incluso los cirujanos profesionales de la época tenían una vaga idea sobre las infecciones, pero el carpintero estaba varios órdenes de magnitud por debajo de ese nivel primitivo. Lo más probable es que compartiera la antigua creencia en el gusano dental, un parásito mítico que supuestamente roía el diente desde dentro. Esta idea, documentada ya en textos sumerios de hace 5000 años, sobrevivió hasta el siglo XVIII, convirtiéndose para él en una verdad científica irrefutable. Desde este punto de vista, su tarea no era simplemente extraer un diente. Estaba exorcizando un espíritu maligno, arrancando y destruyendo al parásito. Y esta creencia en el gusano dictaba la elección de las herramientas más destructivas de su arsenal. ¿Pero fue esto una casualidad? Quizás en otros barcos había otros especialistas. A veces, el cocinero podía cauterizar una herida con un cuchillo al rojo vivo, lo que crea una ilusión de elección. Sin embargo, la realidad era sistémica. En los barcos de guerra y en los grandes buques mercantes había un cirujano de plantilla. Los barcos piratas eran la excepción. Su modelo de negocio, basado en la velocidad y en la máxima participación en el botín para cada uno, no contemplaba un médico inútil a bordo. No generaba beneficios. La parte del médico habría sido igual a la de un marinero, pero no podía participar en el abordaje, lo que lo hacía económicamente inviable. La conversión del carpintero en carnicero no es una trágica casualidad, sino una consecuencia directa de la cínica economía de la piratería. Y ahora vamos a mirar en su caja de herramientas para ver su efecto directo. ¿Qué hay en la caja de un carpintero de barco? Martillo, sierra, clavos. Parece que la elección para la cirugía es escasa. Pero es un error. El carpintero no buscaba un instrumento médico. Usaba absolutamente todo lo que pudiera aplicar fuerza bruta. Formones para astillar trozos de mandíbula, gubias para hacer palanca en la raíz, tornillos de banco para inmovilizar la cabeza. Cualquier objeto de su caja podía convertirse en un arma contra el dolor. Estos objetos cotidianos y familiares, en un nuevo contexto, se transforman en un arsenal de tortura. En la siguiente sección analizaremos en detalle las 3 herramientas más crueles de esta caja y veremos cómo se utilizaban exactamente. La primera herramienta que viene a la mente son las tenazas, pero no eran pinzas quirúrgicas, sino toscas tenazas de carpintero con mordazas planas y anchas, diseñadas para sujetar clavos. La lógica de su aplicación parecía directa. La realidad era otra. La superficie cónica del diente, resbaladiza por la saliva, hacía imposible un agarre firme. Intentar sujetarlo era como el vano intento de levantar una piedra mojada del fondo de un arroyo solo con los dedos. No había agarre, solo la destrucción de la superficie. Al menor esfuerzo, las tenazas se deslizaban, partiendo el esmalte y destrozando la corona del diente. En la encía inflamada quedaban fragmentos y raíces dolorosas. Cada intento fallido provocaba un trauma aún mayor, y el carpintero, al tratar de agarrar los restos, a menudo los arrancaba junto con trozos del hueso maxilar.
Cuando no se podía sacar, se recurría a otra estrategia aún más brutal: golpearlo para sacarlo. Si no puedes sacar un clavo, intenta sacarlo a golpes. Para ello, en el arsenal del carpintero había un formón y un martillo. La lógica primitiva de este método era cruel: colocar la punta del formón en la base del diente enfermo y dar un golpe seco. Era un procedimiento absolutamente incontrolado. La onda de choque no solo partía el diente enfermo, sino también los dientes sanos adyacentes. La mayoría de las veces provocaba una fractura completa de la mandíbula. El paciente no solo oía el golpe ensordecedor de metal contra metal, sentía la vibración del formón atravesando el hueso maxilar directamente hasta el cráneo, como un terremoto en miniatura con epicentro en la misma fuente del dolor. Pero ni siquiera esto era el límite de la desesperación. Existía un método aún más demencial que pretendía destruir el dolor mediante una explosión. Los piratas siempre tenían pólvora de sobra, y fue esta la base del procedimiento más demencial de todos. En la cavidad del diente enfermo se vertía una pequeña cantidad, se insertaba una mecha y se le prendía fuego. Esta acción se basaba en la creencia del gusano dental. Los piratas esperaban que una pequeña explosión matara al parásito o cauterizara el nervio. En lugar de alivio, esto conducía a una catástrofe. La temperatura de combustión de la pólvora negra es de unos 600 grados Celsius. Es suficiente para derretir el plomo. Este calor quemaba instantáneamente los nervios, las encías, la lengua e incluso la garganta. La explosión no resolvía el problema, sino que añadía nuevas lesiones mortales. No era un método de tratamiento, sino un puro acto de desesperación que a menudo terminaba con la muerte por shock o por una infección en los tejidos quemados. Por supuesto, antes de llegar a tal locura, los piratas probaban remedios más inofensivos. Acabamos de examinar un arsenal de tortura. En la siguiente sección veremos cómo se aplicaba en la práctica, paso a paso. Pero antes de sumergirnos en ese horror, hagamos una pequeña pausa. Antes de acudir al carpintero, los piratas probaban remedios caseros. ¿Cuál creen que era el remedio más extraño o desesperado que podían usar para evitar todo esto? ¿Ajo en el oído? ¿Enjuagues con ron? ¿Quizás algo aún más salvaje? Escriban su suposición más atrevida en los comentarios ahora mismo. ¿Cuál es el remedio casero más extraño para el dolor de muelas que conocen o han probado? Compártanlo y continuaremos nuestra inmersión en el infierno. Bien, comienza la inmersión. ¿Cómo preparar a una persona para un dolor insoportable sin anestesia? El primer paso: ron. Al paciente le hacían beber hasta una pinta, casi medio litro de alcohol fuerte en pocos minutos. Esto creaba una ilusión de cuidado, un intento de aliviar el sufrimiento. Pero el ron no anestesiaba. Desconectaba la voluntad de resistir. Incluso en un estado de semi-inconsciencia, la reacción refleja al dolor infernal hacía que el cuerpo se retorciera, volviendo el trabajo del carpintero aún más peligroso. Por eso entraba en juego la fuerza bruta. Varios de los miembros más fuertes de la tripulación agarraban al desdichado y lo sujetaban contra la cubierta.
el tratamiento comenzaba con un acto de violencia colectiva. Pero el siguiente paso en este procedimiento hacía que la infección de la sangre fuera casi inevitable. La higiene en un barco pirata del siglo XVII. ¿Qué estándares de limpieza se seguían antes de meterse en una herida abierta? Ninguno. El concepto de los microbios no aparecería hasta un siglo y medio después. Las herramientas estaban cubiertas de óxido y virutas de madera. Las manos del carpintero estaban igual de sucias. Si intentaban limpiarlas, lo hacían con métodos que solo empeoraban la situación. Podían enjuagarlas en el agua de mar que bullía de bacterias. La herida abierta en la boca se convertía en un trozo de tierra fértil y húmeda. Cualquier semilla de infección, introducida por una herramienta sucia, germinaba en ella en cuestión de horas. El tétanos, la gangrena y la sepsis no eran un riesgo, sino una consecuencia casi garantizada. Ahora que todo está listo, comienza el acto principal del drama. El carpintero agarra el diente con las tenazas y tira con fuerza, meciéndolo de lado a lado. Pero no es un tirón único y preciso. Es una serie de intentos fallidos, acompañados por el crujido ensordecedor del esmalte rompiéndose y gritos ahogados. El diente se desmorona. El carpintero se enfada y lo intenta de nuevo. Para el paciente, el mundo se reduce a destellos de dolor, al sabor de su propia sangre y a una sensación de impotencia total. A los ojos del carpintero, la situación es diferente. No ve a una persona, sino un material obstinado que no cede. Apoya la rodilla en el pecho del paciente para hacer palanca en el tirón decisivo, convirtiendo el tratamiento en un brutal combate de lucha. Y entonces, el diente es arrancado. Pero la historia de tormento no termina aquí. La verdadera lucha por la vida no ha hecho más que empezar. Llega un alivio breve y engañoso. El dolor agudo y punzante que lo había atormentado durante semanas ha desaparecido. El nuevo dolor, sordo de la herida en la encía, parece insignificante en comparación con la agonía pasada. Es una ilusión de salvación. Los verdaderos problemas acaban de empezar. Nadie sutura la herida. En el mejor de los casos, la hemorragia se cauteriza con un metal al rojo vivo, añadiendo una quemadura al trauma. La herida abierta y desgarrada queda indefensa ante la suciedad y las bacterias. Es la incubadora perfecta para una infección. El alivio engañoso no dura más de 3 o 4 horas antes de que comience la hinchazón y los primeros signos de una fiebre mortal. Sobrevivió al procedimiento, pero ¿sobrevivirá al tratamiento? El remedio más accesible a bordo era, al mismo tiempo, la causa principal de la enfermedad: el ron. El pirata, atormentado por el dolor, se enjuaga la boca con él, esperando quemar la agonía. Su lógica parece férrea. El alto grado de alcohol debería matar al gusano dental y adormecer los nervios, creando una breve ilusión de alivio. Pero la realidad era un golpe brutal. Cada porción de grog contenía el equivalente a 3 terrones de azúcar. Este remedio alimentaba directamente a las bacterias, y el propio alcohol resecaba la mucosa, acelerando aún más la destrucción del esmalte.
¿Han oído alguna vez el consejo de enjuagarse un diente dolorido con vodka? Es una herencia directa de aquellos mismos errores fatales. Pero cuando ni siquiera el ron ayudaba, se recurría a métodos que rozaban la pura magia. ¿Cómo intenta una persona desesperada engañar al dolor cuando la lógica es impotente? A través de un ritual. Le pide a un compañero que encuentre un diente de ajo y se lo coloca en el oído del lado donde le duele el diente. Desde su punto de vista, el olor penetrante y el ardor debían distraer o asustar al espíritu maligno que causaba el dolor. Desde el punto de vista de la fisiología, es un absurdo absoluto. No hay ninguna conexión entre el canal auditivo y el nervio dental en este contexto. Su lógica funcionaba como un intento de detener un aguacero gritándole a las nubes. Este método no demuestra su estupidez, sino la profundidad de su aislamiento del conocimiento más elemental. El siguiente método, a diferencia del ajo, sí que proporcionaba un efecto a corto plazo, pero el precio era demasiado alto. ¿Qué más, aparte del ron, abundaba en todos los barcos? El tabaco. Un producto que hoy se asocia con enfermedades, entonces se consideraba una panacea, el método más popular. Aplicar una pasta de hoja de tabaco mascada sobre el diente enfermo. La gente creía que el tabaco era capaz de extraer el dolor. Y, de hecho, la nicotina tiene un ligero efecto analgésico, pero no duraba más de 15 minutos, exactamente el tiempo que dura una guardia en el timón. Y las consecuencias a largo plazo eran terribles. El tabaco de mascar destruía las encías y creaba las condiciones ideales para nuevas infecciones. Cada intento de evitar al carpintero con ron, ajo o tabaco era una batalla perdida. El dolor siempre regresaba cada vez más fuerte. Ron, ajo, tabaco. Todo fue en vano. El pirata está agotado, privado de sueño, llevado al límite. El dolor ha vencido todas sus artimañas. A cientos de millas a la redonda no hay una sola ciudad, ni un solo médico. Solo la cubierta y el mar implacable. Después de 3 noches de agonía sin dormir, solo le quedaban 2 opciones. Una locura lenta o un horror rápido. Toma una decisión. Acude al carpintero no como a un médico, sino como a un verdugo que puede poner fin a su tormento. La puerta del taller se cierra. Oímos el chirrido del metal. Pero lo peor no comenzará ahora, sino después. El alivio era una mentira. El principal asesino no era el dolor, sino la infección. ¿Qué le ocurre a una herida abierta cuando en ella entran el óxido de las tenazas, las astillas de la cubierta y las bacterias de la boca del cirujano? A primera vista, el peligro parecía local. Los piratas sabían lo que era la supuración, pero la consideraban una molestia menor. La herida se cauterizaba con un hierro al rojo vivo o se enjuagaba con ron, lo que solo empeoraba la situación. Pero la realidad era implacable. Una infección local en un mundo sin antibióticos se convertía en sepsis, una infección de la sangre. Las bacterias de la herida entraban en el torrente sanguíneo y se diseminaban por todo el cuerpo, causando la putrefacción del hueso maxilar y el fallo de los órganos. Los síntomas eran una sentencia.
Fiebre, escalofríos incontrolables, delirio y una muerte agónica en un plazo de 3 días. La infección era un asesino lento. Pero la siguiente amenaza golpeaba al instante, con un crujido ensordecedor. Como un intento de arrancar un solo diente llevaba a la destrucción total de la mandíbula. La lógica del carpintero era primitiva. Si el diente no cede, hay que aplicar más fuerza. No conocía la biomecánica, pero aunque la hubiera conocido, no habría cambiado nada. Su mandíbula ya estaba maldita. Como recordamos, el escorbuto volvía el tejido óseo poroso y frágil. La combinación de fuerza bruta, una herramienta inadecuada y un hueso debilitado hacía que la fractura fuera casi inevitable. Los paleoestomatólogos encuentran en los restos de piratas rastros de terribles fracturas de mandíbula mal curadas. Era una sentencia de muerte. La persona no podía masticar carne salada ni galletas. Era una muerte lenta por inanición en un barco lleno de comida. Pero ni siquiera ese era el peor resultado. ¿Qué pasaba si la fuente del dolor nunca se eliminaba? ¿Qué hacía que el carpintero se detuviera si el diente se había desmoronado y las raíces permanecían profundas en la mandíbula? La sangre y la imposibilidad de agarrar los restos. Simplemente detenía el procedimiento. Por un corto tiempo, el dolor podía realmente disminuir debido al shock y al daño en el nervio. La herida cicatrizaba, creando una ilusión de curación. Era la calma antes de la tormenta. Bajo la encía curada, los fragmentos restantes se convertían en un foco de infección crónica, transformándose en una bolsa de pus dentro del hueso maxilar. Un absceso. El dolor regresaba, pero ahora era sordo y expansivo. Tarde o temprano, el absceso reventaba. O bien hacia afuera, a través de la mejilla, creando una fístula que no cicatrizaba. O bien hacia adentro, en la garganta, causando asfixia por el pus o una sepsis instantánea. Así es como el tratamiento se volvía más letal que la propia enfermedad. Infección, fractura, absceso purulento. No eran complicaciones raras, sino los escenarios más probables. No era cirugía. Era una ruleta rusa con unas tenazas de carpintero en las manos. La infección, la fractura y los fragmentos en la herida eran 3 balas cargadas. La posibilidad de que el arma fallara, de una extracción exitosa, era ínfima. Los piratas asumían este riesgo mortal no por estupidez, sino por desesperación, eligiendo entre 2 tipos de infierno. Si todo era tan terrible, ¿por qué existía este sistema? ¿Cómo se conectaban la dieta, las herramientas y las consecuencias en un único círculo vicioso? En la parte final, uniremos este mosaico para ver la imagen completa. Ahora este mosaico está completo, y su primera pieza es el círculo vicioso que no llevaba al pirata a los tesoros, sino a la silla de tortura. Todo comenzaba con la dieta. Su principal trofeo, el ron con azúcar, y la falta de vitaminas sentaban las bases de la enfermedad. No era una casualidad, sino una consecuencia sistémica de su estilo de vida. Sobre estos cimientos se asentaba una ignorancia total. Los inútiles intentos de curación con ajo y tabaco no eliminaban la causa, sino que solo intensificaban la agonía, cerrando todas las vías de escape.
Y al final de este laberinto de dolor, al pirata le esperaba el carpintero. No era un sádico. Era el punto final de la ruta, la única salida prevista por este sistema. Su encuentro con el paciente no era una elección, sino una sentencia dictada por el propio oficio de la piratería. Ahora podemos cerrar definitivamente el círculo de la introducción. Los piratas no sufrían de los dientes a pesar de su riqueza, sino a causa de ella. Si el primer círculo llevaba al pirata hasta el carpintero, el segundo lo llevaba del carpintero directamente a la tumba. Todo comenzaba con el arsenal, las tenazas, los formones y el martillo, que una hora antes podían haber estado reparando el casco embreado del barco. Estaban diseñados para destruir, no para curar. Este arsenal se aplicaba durante un procedimiento brutal, sin anestesia ni higiene. No era cirugía, sino la imposición controlada de lesiones corporales graves. Y el resultado era matemáticamente predecible. La infección, las fracturas y los abscesos no eran complicaciones fortuitas, sino la consecuencia directa de usar tales herramientas de tal manera. No era un sistema de curación, sino una cadena de montaje que producía mutilaciones. Al principio, prometimos mostrar cómo el remedio podía ser más terrible que la enfermedad. Ahora ven toda la cadena mortal, desde el formón oxidado en la caja del carpintero hasta la mandíbula putrefacta en una tumba anónima en el fondo del océano. Entonces, ¿por qué lo hacían? ¿Por qué aceptaban jugar a la ruleta rusa con un martillo en la mano? Porque la alternativa era solo una agonía infinita, que enloquecía y convertía a un hombre fuerte en un niño indefenso. En su mundo no había una tercera opción. Detrás del parche en el ojo y el loro en el hombro se escondía una persona común, enfrentada al horror primitivo de un dolor insoportable. Su cruel elección no es un signo de la naturaleza pirata, sino una prueba de su desesperada situación. El principal antagonista en esta historia era el propio mar. Los aislaba de la civilización, del conocimiento, de la ayuda. Su elección era como la bocanada desesperada de un hombre que se ahoga. Aguantas hasta el final, pero en algún momento el instinto te obliga a tragar aire, aunque sepas que solo traerá agua salada. Pregúntense a sí mismos, ¿qué harían si se encontraran en la misma situación, sin esperanza, a solas con el dolor? Han recorrido todo este camino con nosotros. Lo saben todo. Desde las causas de la enfermedad hasta sus consecuencias mortales. Ahora tienen todos los hechos para emitir su propio veredicto. Respondan a la pregunta principal de este video. ¿Qué era realmente más terrible para un pirata? ¿El tormentoso dolor de muelas o el brutal tratamiento del carpintero? Escriban una sola palabra en los comentarios de este video. Dolor o tratamiento. Sin explicaciones, solo su veredicto. Veamos qué gana en esta votación. Su voto es el punto final de nuestra historia. Gracias por su atención.